Gracias damos a Dios por este nuevo día, esta nueva mañana. Y podés decirle al que está a tu lado, gracias por acompañarme a la casa de oración. Decíselo, gracias por acompañarme a la casa de oración. Así es, porque hay muchos que predican y dicen de que el Señor no le importan los números, ¿sí? Que al Señor no le importan los números y cuando digo esa frase me acuerdo de la prédica que trajo nuestro hermano obispo presidente el día que asumimos el pastorado acá. Él dijo, a Dios sí le importan los números, tal es así que hay un libro en la Biblia que se llama Números, ¿verdad? Y a vos también te importan los números, porque no es lo mismo empujar un auto estando solo que te vengan un par, dos o tres a darte una mano, es mucho más liviano, ¿verdad? A mí me tocó más de una vez con una camioneta vieja que tenía un acelerador de mano y más de una vez se me quedó empantanada la camioneta y no había quien me ayudara a empujar. Entonces yo le ponía el acelerador de mano, ponía primera, acelerador de mano y me bajaba y la empujaba yo solo. Y esas veces cuánto decía que alguno viniera y me diera una mano, ¿no? Entonces el número realmente importa. Cuando vos haces una fiesta y comprás comida para 60 y te vinieron 15, el número te importa, ¿verdad? Sí que importa el número. Y cuando venimos a la casa de Dios, cuanto más haya a tu alrededor, mejor te sentís, ¿verdad? Porque te sentís acompañado, te sentís que no sos el único que está creyendo en este gran Dios y Salvador. Y a tu alrededor hay un sinnúmero de personas que necesitan de Cristo. Todos los días vos te cruzás con alguien que es la primera vez que viste. Quizás vos no prestás atención, pero todos los días vos salís, caminás, vas, venís y te cruzás con alguien que quizás va a ser la única vez en la vida que lo veas o la primera vez en la vida que lo viste. Todos los días hay un sinnúmero de personas que no conoces y que necesitan de este gran Dios y Salvador Jesucristo. El mensaje de hoy tiene como título Edifica casa y verás. ¿Qué vamos a ver? Cuando edificamos nuestra casa, ¿qué vemos? Y vemos que vamos a estar más cómodos, ¿no? Hacemos una habitación, después hacemos la otra y ya nos proyectamos la segunda planta y si le vamos a poner un baño o dos o un baño en suite, ¿no? Mi esposa todavía me reclama el cambiador, ¿no? Porque una vez tuvimos una visita extranjera en casa y dijo, falta el cambiador en la habitación, ¿no? Le mostramos la casa y dijo, falta el cambiador en la habitación. Bueno, ya sabés, Maxi Olson, que para la próxima casa que edifiques, porque todavía pienso edificar otra casa, ¿sí? Hay que ponerle un cambiador a la habitación, ¿no? Y cada vez que edificamos una casa buscamos una recompensa. La recompensa que buscamos es tener nuestra comodidad. Y te puedo asegurar que cuando lográs hacer tu primera casa y te das cuenta de que lo hiciste y que puedes hacer más. Y con tu Dios puedes hacer más. El límite te lo pones vos mismo, porque tu Dios es un Dios ilimitado. Dale un codazo al que está a tu lado y decirle, ¿escuchaste? ¿No? Tu Dios es un Dios ilimitado. Y ahora vamos a ver, en este caso vamos a hablar de algunas cuestiones en particular. Vamos a hablar del rey David y vamos a hablar de una historia un poco testimonial de un hombre industrial del siglo pasado. Edifica tu casa y verás. Y hoy vamos a ver qué quiere decir esto. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 24 al 25, la traducción lenguaje actual dice así. Te lo agradezco, dijo David, pero yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada. Así que yo te pagaré todo lo que me des. David le dio a Arauna 50 monedas de plata por el terreno y por los toros. Y construyó allí un altar para Dios, para que ya no los castigara, para que Dios ya no los castigara. Le presentó a Dios los toros como ofrenda y además le presentó otras ofrendas. Y Dios escuchó sus ruegos y detuvo el castigo contra Israel, pues le dio tristeza haberlos castigado. Entonces le dijo al ángel, basta, ya no sigas,
Así fue como se detuvo la enfermedad en Israel. Mis hermanos, acá vemos un rey que se encontraba en una situación que después de haber hecho las cosas a su manera, habiendo tomado conciencia de que debería haber consultado a Dios algunas cuestiones que él tomó como decisión propia sin haberle consultado a Dios, se dio cuenta que él tenía que darle una ofrenda a Dios y él quería construirle un altar. Y el lugar donde él quería construir el altar no era propio y el dueño de ese terreno le dijo, no, tú eres el rey, yo te lo voy a regalar el terreno. Y este rey David dijo, no, yo no voy a darle a Dios nada que no me cueste. ¿Sí? Lo que yo le entregue a Dios no puede ser un regalo, algo que a mí no me haya costado. A mí me tiene que costar lo que yo le entregue a Dios. Así que decir al que está a tu lado, lo que le entregues a Dios, te tiene que costar. Tiene que tener un precio. Y a veces nosotros cuando hablamos de precio, lo primero que se nos viene a la mente es el bolsillo, la moneda, que también tiene influencia. Pero a veces el precio es tiempo, oración, ayuno, devoción, ¿sí? Acompañamiento, consejo, prestar oído. Eso también es un precio, ¿sí? Yo les preguntara a algunos de ustedes, ¿cuántos ven a Dios? Alguien que me conteste, levante la mano y diga, yo vi a Dios. Vimos los efectos de Dios, vimos la obra de Dios, pero a Dios nunca lo vimos. ¿Y dónde obra Dios? En el ser humano, en tu amigo, en tu hermano, en tu familiar, ¿sí? En la iglesia, el Señor obra. Entonces, cuando le queremos entregar algo a Dios, ¿cómo se lo entregamos? ¿De una manera física? ¿De una manera espiritual? Y eso es lo que vamos a ir dilucidando a través del mensaje de hoy. Pero quiero contarte un testimonio de un hombre industrial del siglo XIX llamado André Cargiet, más reconocido por ser influyente en el siglo XIX, un hombre industrial, fue el boom en el siglo XIX de la industria del acero. ¿Sí? Todo el acero que en el siglo XIX se movió en los Estados Unidos y en Inglaterra, este hombre fue el que lo proveyó. Fue el que industrializó a gran escala el acero en todos los Estados Unidos y también en Inglaterra. Fue en esa época que fue el gran boom del comercio y de repente el hombre empezó a hacerse multimillonario. Fue un ejemplo notable, fue la persona que le sirvió como secretaria, fue un ejemplo notable para él y de gran influencia para que él alcanzara el éxito. Esta mujer se llamó Margaret Cameron, quien se destacó por su fidelidad. Diga fidelidad. Esta mujer se destacó por su fidelidad, por estar con un hombre de tanto renombre que manejaba tantos negocios, de tanto dinero y tantos asuntos industriales, económicos y personales. Ella fue de vital importancia para este hombre que fue el boom en el siglo XIX. El compromiso de Margaret con su trabajo fue mucho más allá de lo común. ¿Cuántos trabajan por su cuenta, bajo patrón? ¿Sí? ¿Cuántos hacen más de lo que le piden que hagas? Y ya, yo tengo una secretaria que hace más de lo que le pido. ¿Sí? Pero normalmente estamos acostumbrados a hacer nada más y nada menos de lo básico que nos piden. Y cuando llega la hora y normalmente y -5, -10, ya aflojamos el motor, ya lo ponemos en reserva ahí. No, hay que guardar energía para mañana. No, vamos aflojando y no que 5 minutos de más ni por qué. Yo he visto en algunas industrias, en algunos lugares, como las personas 10 minutos antes están en el reloj que se marca la tarjeta, 10 minutos antes que se cumpla la hora, están haciendo fila para ir y marcar tarjeta. No, porque
Porque si vamos todos a las 5 a marcar tarjeta, yo me termino yendo 5 menos 10, 5 y 10. ¿No? No, ellos menos 10 ya están ahí. Entonces, que esta mujer dice que fue más allá de lo común. ¿No? ¿Cuántos quieren ir más allá de lo común? Ya no me gustó, pastor, usted me está diciendo 10 minutos más, me está diciendo... Te estoy diciendo lo que Jesucristo dijo. Hacer la milla extra. Lo común y lo normal era hacer una milla, dijo el Señor Jesús. Pero yo les digo que hagan la milla extra, hagan una milla más. El Señor Jesús, incluso el parámetro que puso es hacer el doble de lo que es tu deber hacer. Eso es lo que dijo el Señor. No lo dije yo, ¿eh? Miren que yo también tuve unos encontronazos con Jesús, ¿eh? Señor, pará. Trabajo 8 horas, tengo que trabajar 16. Y si es para el Señor, ¿a quién representamos acá en la tierra? Pero esta mujer tenía grandes cualidades importantes para un hombre como era este industrial del acero. Y esta mujer, Margaret, se mantuvo firme en su servicio, e incluso cuando este hombre pasó de ser multimillonario a jubilarse de la industria y pasó a ser un hombre filántropo que empezó a donar su fortuna a entidades de beneficencia. Ella también, aún dejando a este hombre su trabajo, siguió siendo la secretaria de este hombre, ayudándolo con toda su actividad de filántropo. Y este hombre se había enfocado en empezar a regalar su fortuna. Obviamente que no al que pasaba por la vereda. Obviamente, ¿a cuánto le gustaría que le regalen una fortuna? ¿Sí? Bueno, el que regala fortuna no la rifa, no la despilfarra. Va a ver cómo te estás administrando, cómo estás manejando tu vida. Y este hombre la empezó a donar a lugares de beneficencia, fundó universidades, fundó escuelas, fundó montones de bibliotecas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, pero previo a haber visto cómo se manejaban ahí. Este hombre falleció en 1919. Al fallecer, cuando leyeron su testamento, le había dejado una gran fortuna a quien fuera su secretaria Margaret. Esta mujer se sorprendió al recibir esa suma de dinero que hoy equivaldría a millones y millones de dólares. Lo que ella recibía había cambiado su vida por completo. Había encontrado o había heredado de parte de este hombre la solución para el resto de su vida. Este hombre dice que se caracterizó por valorar a las personas que trabajaron de forma fiel con él. Este hombre creía mucho en la recompensa de quienes contribuyeron para su éxito. Ahora yo te hago esta pregunta. ¿Estás contribuyendo para el éxito de alguien? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Para el éxito de quién estás contribuyendo? ¿Para el éxito de quién? Porque estoy seguro que esta mujer Margaret, en ningún momento ella pensó que iba a heredar la fortuna que heredó. En ningún momento lo pensó. Ella lo hizo porque era su carácter, era su ADN, hacer las cosas bien y no solamente bien, sino que ir más allá de lo normal. Exigirse más allá de lo normal, porque ella quería que su jefe tuviera éxito. ¿Verdad? ¿Cuántos quieren que Cristo tenga éxito? Cristo ya tuvo el éxito, pero Cristo necesita tener éxito en la vida de las personas. Las personas necesitan que Cristo tenga éxito en sus vidas. ¿Conoces a alguien que necesitase el éxito de Jesús? ¿Alguien que necesita el éxito de Jesús? Ciertamente sí. Alguna vez yo solía decir, cuando me preguntaban, ¿cómo estás, Maxi? Y yo decía, y acá estoy, perseguido. ¿Cómo perseguido? Sí, perseguido por el éxito. Pero esta vez me voy a dejar alcanzar. ¿No? Porque algunas veces nos hacemos los rebeldes y no nos queremos dejar alcanzar por el éxito porque no queremos pagar el precio. Este hombre había sido muy generoso y le gustaba valorar a las personas que habían estado ayudando en
que él fuera exitoso. Este acto de bondad se convirtió en una de las muchas historias sobre el carácter y su reconocimiento de la importancia de las personas que trabajaron junto a él. ¿Te gusta reconocer a las personas que están al lado tuyo ayudándote? Amén, no, sí. Pastor, estoy trabajando en eso. Está bien, estoy trabajando en reconocer bien. Hay que ponerse a entender a las personas que están al lado nuestro trabajando para nuestro éxito. Seguramente que como padres siempre estamos trabajando para el éxito de nuestros hijos. Para los que somos padres, cuando nuestros hijos alcanzan sus logros, si nuestros hijos son felices, nosotros somos felices, ¿verdad? Y aún yo puedo hablarlo porque yo no tuve padre, ¿sí? Me crió mi madre y como mejor pudo, alguna vez le reclamé a mi madre, pero después me di cuenta que ella me dio todo lo que me pudo dar. Y aquellos que no hemos tenido padre, hemos visto cómo otras personas nos apoyaron, Dios utilizó para influenciar nuestras vidas. Y sé que más de uno de ellos son felices con el éxito o los éxitos que uno fue alcanzando durante la vida. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Sabés que hacer feliz a otro te hace feliz a vos? Hacer feliz a otro, que otro alcance la felicidad te hace feliz a vos. ¿Cuántos quieren casarse alguna vez? ¿Cuántos hay casados acá? Muy bien. Saben que la clave del matrimonio es hacer feliz al otro. ¿Me escucharon? La clave del matrimonio es hacer feliz al otro. Cuando los dos están dispuestos a hacer feliz al otro, es un matrimonio exitoso. Realmente es un matrimonio exitoso. Edifica la casa y verás. Es importante que nos hagamos la pregunta, ya que puede observarse la relación de muchos creyentes, que cuando se les habla de edificar templos, casas o algo que tenga que ver con la iglesia, edificar un jardín para la iglesia, edificar aulas para la iglesia, edificar algo físico para la iglesia, son muchos que empiezan a encontrar contradicciones y empiezan a ponerse en contra. Y hay muchos que sí realmente les gusta trabajar y dar todo lo necesario para que estas cosas sucedan. ¿Sí? Las reacciones siempre son muy diferentes. Algunas son positivas y algunas son negativas. Pero realmente es en esos casos donde se demuestra de qué realmente está hecha la iglesia. Preguntale al que está a tu lado, ¿vos sos iglesia? ¿Sos parte de esta iglesia? Es cuando la iglesia se pone en plan de alguna mejora o de hacer algo, es cuando realmente nos damos cuenta quienes dicen, esta es mi casa. ¿Sí? Aquellos que tenemos nuestra casa, que hemos luchado por tenerla, cuando la obtuvimos y la vimos ya terminadita o casi ahí a terminar, dijimos, bueno, esta es mi casa. Y todo lo que mejore mi casa, yo soy feliz, soy contento. Ahora, cuando se trata de la iglesia, y discúlpenme que haga esta aclaración, la iglesia no es una sociedad de fomento. La iglesia no es una entidad, no es una ONG, no es una identidad de beneficencia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia somos nosotros. Y esta es la casa donde nos reunimos, por ejemplo, y quién sabe cuántos templos más pueda Roca Eterna proveer para que se hagan. Porque todo lo que hagamos es para el reino. Pero cuando nosotros decimos, esta es mi casa, es cuando realmente somos parte de la familia. ¿Sí? Aún nuestros hijos, yo como hijo, no sé por qué, sabiendo que hoy mi pobre madre ya tiene la heladera vacía, ¿no? Porque no espera a nadie realmente, pero yo voy a la casa de mi mamá y es mi casa. Voy y abro la heladera. Es una inercia que tengo ir y abrirle la heladera a mi mamá. ¿No? Yo ya sé que no voy a encontrar nada, pero yo tengo que ir a chusmear a ver qué hay en la heladera. ¿Por qué? Porque es mi casa. Mi ADN está saliendo de ahí. Y es como esto es tu casa si realmente te sentís parte de la familia. ¿Sí? La pregunta clave entonces debe ser, ¿a Dios le importan los edificios físicos que podemos construir para Él? ¿A Dios realmente le importa o no le importa?
si Dios es un Dios espiritual? ¿No? Para contestarnos esta pregunta tendríamos que remitirnos nuevamente al rey David, que fue el que decidió que quería hacer algo para el Señor, ¿verdad? En 2 de Samuel, capítulo 7, del 1 al 7, empezando, parafraseando el primer versículo, dice: entonces el rey dijo al profeta Natán: ¿cómo puedes ver? Le dijo al profeta Natán: yo habito en palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda. Había un arca que los jóvenes me contaron que bien saben, anduvieron con la lana dibujando el arca, muy bien, ¿sí? Tienen el tamaño real del arca, más de una vez lo dijimos, era una caja, ¿sí? Donde la presencia de Dios se manifestaba. No es que la presencia de Dios habitaba en el arca, era ahí donde se manifestaba, ¿sí? Porque a Dios no lo podemos meter dentro de nada, ¿verdad? Entonces el rey David decía: ¿cómo puede ser? Yo vivo en un palacio hecho de cedro, pero Dios, el majestuoso Dios, el arca donde Él se manifiesta, lo tenemos en una tienda hecha de trapos. Entonces él se sintió mal y quiso, ¿sí? En realidad a David le molestaba que el arca de Dios no reposara en una casa que pudiera reflejar la magnitud del Dios que tenía. Si yo te dijera a vos: en esta casa se manifiesta el poder de Dios, así como está, ¿se merece Dios manifestarse en este lugar? ¿Cómo te gustaría que sea este lugar para que Dios se manifieste? ¿Cómo te imaginás vos que vive un rey? El rey David se hizo esa misma pregunta. Yo como rey vivo en un palacio, brillan los pisos, todo es de primera calidad, todo es lo mejor. Soy el rey, el pueblo me sirve, me da sus tributos y a Dios lo tenemos para que se manifieste en una casa de trapo, ¿verdad? Y nosotros decimos: voy a la iglesia para que Dios me llene con su presencia. ¿Verdad que Dios lo que mira es el corazón? No te aflijas por lo que te estoy diciendo, ¿sí? Dios lo que mira es la actitud del corazón. Si invertimos en nuestra casa, en mi casa, invertimos lo mejor que podamos pagar, obviamente. No siempre lo mejor es lo que puedo pagar. Y para el Señor, para la casa donde vienen mis hermanos a alabar a Dios, ¿cómo tendría que ser? Tengo que invertir lo mejor. Lo mejor que podamos pagar, eso es lo que tiene que suceder. Esta casa tiene que reflejar la gloria del Dios al que servimos. Decía el que está a tu lado: ¿lo entendiste? Esta casa tiene que reflejar la gloria del Dios al que servimos, ¿sí? Podríamos en este momento reflexionar sobre la realidad de que nosotros somos seres humanos físicos que vivimos en un mundo físico, ¿sí? Y que este mundo se llama planeta Tierra, ¿sí? Y aunque somos espirituales, tenemos espíritu, alma y cuerpo, vivimos cada día interactuando físicamente. Toca al que está a tu lado. ¿Lo sentís? Si fuese espíritu, no lo sentiría, porque el espíritu es como un soplo, un viento, ¿sí? Nuestra sobrevivencia depende de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Si necesitamos alimentar este cuerpo físico, haces acciones, salís a trabajar, te levantás todas las mañanas, el que no trabaja y está cobrando una pensión, tiene con qué va a comprarse. O sea, el mercado no le trae la mercadería, pero si querés que te la traiga, tenés que tomar el teléfono, llamar o una aplicación. Siempre hay una acción física para que nos podamos sustentar, ¿sí? Todos para poder sustentarnos necesitamos ganar un salario, y para ganar ese salario hay que movilizar el cuerpito, ¿sí?
Mi madre decía cuando alguno que otro se enfermaba en casa, mijito, patita al hombro y a trabajar. Así nos decía mi mamá. Patita al hombro, que si te duele la patita la cargas en el hombro y salís a trabajar. Lo que pase, no importa, hay que salir a trabajar. Laburar, nos decía mi mamá, ¿no? Nosotros necesitamos prepararnos y preparar también ingredientes físicos para alimentar nuestro cuerpo. Permanentemente dependemos del mundo físico. ¿Sí? Aquellos que dicen de que dependen solamente de lo espiritual, está bien, la Biblia dice, no solo de pan el hombre vivirá, pero no dice, no comas pan y vivirás. Dice, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. O sea que necesitas los dos componentes para vivir según la palabra. Necesitas el pan, pero no solo de pan. También necesitamos palabra de Dios. No existe nada en este mundo que logremos sin alguna manera u otra usar nuestro cuerpo físico. ¿Y ese cuerpo quién te lo dio? Dios te dio ese cuerpo. ¿Sí? ¿Entendés ahora? Dios te dio ese cuerpo. Ahora tenemos que establecer que lo físico de nuestra existencia también es lo que reconoce al Dios eterno. Tenemos que entender que todo nuestro esfuerzo físico, todo lo que hacemos, es también lo que puede reconocer al Dios eterno. Por ejemplo, hoy estuvimos cantando. ¿Qué hiciste? ¿Aplaudiste? ¿Para quién lo hiciste? Para Dios. Y no fue un movimiento físico. Tus oídos físicos no escucharon eso, ¿sí? Nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro cuerpo entero se movió en alabanza a Dios. Todo esto es para interactuar con un mundo invisible. Todo el movimiento, hoy te levantaste y viniste acá, te sentaste, te acomodaste, saludaste, todas acciones físicas, cantamos, ofrendamos, todo. ¿Para qué? Para tener una interacción con un mundo que no vemos, que es el mundo espiritual. La oración, levantamos nuestras manos, todo para un ser invisible. ¿Sí? Presentamos nuestras peticiones, intercedemos, oramos, ayunamos, todos actos que son físicos. Todo esto para mover las cosas en el mundo espiritual. O sea, que tus actos físicos son las que mueven el cielo. Y de esa forma el cielo desciende a la tierra. Mateo 18, 18 al 20, dice así, en el nombre de Jesús. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos estamos reunidos hoy acá? ¿Más de dos? Más de tres. Y aunque no lo veas, el Señor está acá con nosotros. Las acciones que hacemos acá en la tierra son las que pueden abrir las ventanas de los cielos, son las que mueven el terreno espiritual. Solamente en ponernos de acuerdo, en estar de acuerdo en algunas cosas esenciales. Ejemplo, todos estamos de acuerdo que este mundo necesita de Cristo, ¿verdad? Y si no hay quien les predique de Cristo, no van a conocer de Cristo. Y la prédica y llegar con el Evangelio depende de nuestras acciones físicas, ¿sí? Y de esa forma juntos vamos a lograr que ellos sean atraídos por Dios, ¿sí? Siempre poniéndonos de acuerdo. Y estamos por empezar un ciclo evangelístico donde primero vamos a hacer un acto físico. ¿Cuántos sabían que estamos por empezar por un ciclo evangelístico? Que el entorno tuyo tiene que conocer a Jesús. Pero vos no vas a ir hoy, mañana y le vas a hablar de Cristo. Primero vamos a hacer acciones que muevan el área o el mundo espiritual. Es evidente que las cosas físicas sí le importan a Dios.
porque son por medio de esas acciones, esfuerzos, sacrificios y movimientos que realizamos para Dios y con Dios, y el reino eterno es el que se mueve y desciende a morar con nosotros. La palabra de Dios nos manda a presentar cosas físicas delante de Él. Si no fuese de bendición hacer estas cosas físicas, Dios no las pediría, ¿sí? Nuestros cuerpos en adoración, el apóstol Pablo lo dice en Romanos 12, dice, presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿sí? Esa es la ofrenda que Dios pide. ¿Y eso qué demanda? Acciones físicas. Nuestras ofrendas y sacrificios, ¿sí? En el libro de Proverbios, capítulo 3, nos habla de que llevemos al Señor nuestras ofrendas, que llevemos nuestras primicias, que llevemos el primer fruto de la cosecha, nuestro agradecimiento y adoración, la alabanza. Hebreos 13, 15 nos habla de los frutos de labios que confiesen que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Todo lo que hacemos físicamente mueve el mundo espiritual. Todo en Dios tiene un componente físico para mover el mundo espiritual. Y ese componente físico depende de vos y de mí. Decirle al que está a tu lado, eso depende de vos, ¿sí? Todo lo que podamos hacer es lo que el Señor va a reflejar en nuestras vidas. Ahora, David se sintió mal porque él vivía en un palacio. Dijo, tengo que hacerle una casa. Le dijo al profeta Natán, yo le tengo que hacer una casa a la manifestación de Dios. Y Natán le dijo, bueno, haz como te parezca. Pero Dios le dio una respuesta a David. La respuesta de Dios a David en 2 de Samuel 7, 4 al 8 dice, pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor. ¿Serás tú acaso quien me construya una casa para que yo le habite? Desde el día en que libré a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy no he habitado en casa alguna, sino he andado de acá para allá en una tienda a manera de santuario, ¿no? Claramente Dios le estaba diciendo, yo fui y vine. Desde que saqué al pueblo de la esclavitud de Egipto, fui y vine en una tienda, en una carpa, ¿sí? Él le preguntaba a David, ¿vos me vas a construir algo a mí? Dice el versículo 7, todo el tiempo que anduve con los israelitas, ¿acaso les reclamé a alguno de los gobernantes a los que ordené pastorear a mi pueblo Israel? El no haberme construido una casa de cedro. O sea, Dios le está diciendo a Natán, ¿yo le reclamé a alguien que me construya una casa? No, Dios en ningún momento le reclamó a alguien que le construya una casa. Pero David quería construirle una casa. Y esta era la respuesta que estaba recibiendo. Yo no te la estoy pidiendo. Yo no te estoy pidiendo eso, pero sí entendemos que nuestras acciones físicas son las que mueven el terreno espiritual. Pero cuando nosotros, y la prueba está que cuando nosotros empezamos a mover nuestras acciones físicas para la obra del Señor, para que el Evangelio sea engrandecido, y estoy hablando de todo lo que se te ocurra hacer, ¿sí? Tus dones, tus talentos, tu economía, todo lo que se te ocurra hacer para el engrandecimiento de la obra de Dios va a movilizar el terreno espiritual. Y podríamos decir, edifica una casa y vas a ver lo que sucede, ¿sí? Esta es la casa que tantos miembros de una iglesia no comprenden. Cuando realmente deseamos construirle algo a Dios en el mundo físico, Él se ocupa de construir en nosotros un altar espiritual en nuestras vidas. Cuando nosotros nos ocupamos de construir para el reino de Dios en lo físico, Él se ocupa de atender tus cosas espirituales y también tus cosas físicas, ¿sí? Dicho de otra manera, el mismo Señor Jesús, este otro versículo lo utilicé cuando estuve hablando con los líderes de este tema, el Señor Jesucristo cuando tuvo 12 años,
que para los padres se perdió y él estaba en el templo hablando con los conocedores de la ley. Los padres lo encontraron y le dijeron, ¿dónde te habías metido? Y él le dijo, en los negocios de mi padre me es menester estar. Estar en los negocios de nuestro Padre. Cuando vos y yo nos involucramos en los negocios de nuestro Dios, Él se involucra en tus negocios. Y esto es literal lo que estoy diciendo, ¿eh? No estoy hablando en sentido espiritual. Cuando nosotros nos involucramos en los negocios de Dios, en todo sentido, en lo material y en lo espiritual, Él se involucra en nuestros negocios. Él atiende nuestras ansiedades y la mano de Dios obra en bendición en tus negocios, en tus trabajos. El mismo Dios se lo dijo a los antiguos, probadme ahora en esto y verán si no voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. En el libro de Malaquías lo dice. ¿Sí? No dice bendición hasta que abunde, sino hasta que sobreabunde. Entonces la pregunta es, ¿queremos edificarle casa a Dios? Si tu decisión es sí, vas a poder ver la mano de Dios obrando en tu vida. Y el Señor le siguió respondiendo en 2 de Samuel al rey David, capítulo 7, versículo 10 al 13, le dice, también voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresalto. Dice, sus malvados enemigos no volverán a oprimir como lo han hecho desde el principio. El Señor te va a librar de todo. ¿Sí? Aquello que te angustia, el Señor te puede librar. Desde el día en que nombré líderes sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construirá una casa. ¿Vos le querés edificar a Dios? Dios te dice, quédate tranquilo. No hay casa que me pueda contener. Vos me querés edificar a mí, no hay casa que me pueda contener. Yo te voy a edificar una casa a vos. Él te va a edificar una casa a vos. Y de una manera extraordinaria, porque Él recompensa con bendición hasta que sobreabunde. Cuando, dice versículo 12, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en honor de mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. El rey David estaba recibiendo la promesa de Jesucristo, porque Jesucristo es descendiente del linaje de David. Cuando vos pases a descansar, David, quédate tranquilo. Tu nombre va a seguir siendo nombrado por este deseo que tuviste. Porque David no fuiste tacaño. Porque cuando quisiste entregarme algo a mí, no te abusaste de haber sido el rey y recibir algo regalado, sino que decidiste pagar el precio que valía. Por eso, David, porque cuando se trató de mí, no, Dios le decía a David, porque cuando se trató de mí, no fuiste tacaño, diste todo. Por eso, tu deseo es bueno, pero no hay casa en el mundo que me pueda contener. Yo, por ese deseo y porque no fuiste tacaño, te voy a construir una casa. Y no solamente te voy a construir una casa, le dijo, sino que te voy a sacar los enemigos de encima, ya no te van a molestar más, y también voy a dejar una descendencia que construya casa eternamente. ¿Y sabés qué dijo el Señor Jesucristo antes de partir a los cielos? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De no haber sido así, yo se los habría dicho, dijo el Señor Jesús. Voy pues a preparar morada para cada uno de ustedes. Ahí se está cumpliendo la promesa que le hizo a David. El Señor nos está preparando morada para cada uno de nosotros. Pero eso va a depender de lo tacaño que seas o lo no tacaño que seamos. Porque nuestras acciones físicas son las que mueven el terreno espiritual. Y hay una promesa hermosa de parte de Dios para nosotros. 2 de Samuel 7:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro.
y dice, y tu trono será establecido eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Sí? El Señor tiene promesas y Él las cumple. Dios cumple sus promesas para con cada uno de sus hijos. Podés decirle al que está a tu lado, Dios cumple las promesas. Ahora la pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a invertir? El apóstol Pablo a los corintios le escribió y les dijo, yo me gasto todo por ustedes, le dijo. Me gasto todo por ustedes y aún me desgasto yo. Él dijo, el apóstol Pablo, yo saco mi dinero y lo pongo todo para la obra, todo para la iglesia, todo para la obra del Señor. Y aún yo mismo me desgasto por la obra del Señor. Quédate tranquilo, el pastor no te está pidiendo tu billetera. Quédate tranquilo. ¿Sí? Quedémonos tranquilos, no malinterpreten el mensaje. Estoy diciendo de que las personas, muchos decimos, yo quiero ser como el apóstol Pablo. ¿Sí? Pero el apóstol Pablo jamás tocó un centavo de la iglesia. Jamás. Al contrario, él lo puso todo. Invirtió en la iglesia. ¿Sí? Y el Señor le preparó morada. Ahora, ¿el Señor conoce tu necesidad? Sí que la conoce. El tema es, ¿vos conocés al Dios que le servís? ¿Conocemos al Dios al que le estamos sirviendo? ¿Conocemos al Dios que te está pidiendo que hagas actos de fe? Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templo construido por hombres. El Señor no vive en templo construido por hombres. El Señor habita en nosotros. ¿Sí? El Señor habita en vos. Ponele la mano en el hombro al que está a tu lado. Y si no, buscate a alguien y ponele la mano en el hombro a alguien. ¿Sí? El Señor quiere habitar en tu vida. El Señor quiere habitar en tu vida. Y el Señor quiere habitar alrededor de aquellos, quiere habitar en aquellos que están alrededor tuyo. Pablo le escribió a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por precio. Por tanto, glorifiquen con sus cuerpos a Dios. ¿Y qué es glorifiquen con sus cuerpos a Dios más que hacer acciones físicas en este mundo terrenal que honren a Dios? Más allá de guardarse del pecado y de todas aquellas cosas que al Señor no le agradan, acciones que glorifiquen a Dios. Y mi Señor quiere posar en tu vida. ¿Cuántos quieren que el Señor se manifieste en sus hogares? ¿Sí? ¿Cuán dispuestos estamos a hacer acciones físicas? El Señor no habita en templo hecho por hombres, habita en nuestras vidas. Y cada vez que vos vas y le hablas a una persona, estás edificando templo para Dios. Cada vez que vos le predicás a alguien el Evangelio, le estás edificando templo al Señor. Nosotros podemos decir como el rey David, yo medianamente vivo bien, pero Dios, ¿en dónde está viviendo? Dios quiere vivir en la vida de las personas. Cada vez que vos llegues con el Evangelio a una persona, le estás edificando casa a Dios. Y este es el primer acto que vamos a hacer en este año, acto de fe, donde la iglesia se pone de acuerdo en orar y ayunar por aquellas personas que queremos que reciban a Cristo. Mira, el Señor te dice a vos que elijas las personas. Y probablemente muchos de nosotros hemos estado orando y diciéndole a Dios, Señor, ¿por quién tengo que orar? ¿Por quién tengo que ayunar? La iglesia a partir de mañana nos ponemos de acuerdo en orar y ayunar para que aquellas personas que hemos anotado en nuestra lista o que vamos a anotar en nuestra lista reciban a Cristo. Eso es una acción física.
algo que se hace acá en la tierra. No tengas temor de ir y hablar con la persona y de invitarlo, porque es Dios el que va a estar edificando casa. Es el Señor el que va a estar haciendo la obra. Nosotros estamos haciendo nuestra parte en el mundo físico, en esta tierra, y tenemos que confiar que lo que hacemos viene de parte de Dios. Mira, muchos dicen, no, pero es re duro. No, pero ese no creo. Vos no crees, pero Dios sí cree, porque el Señor Jesucristo murió por todos. Por todos murió el Señor Jesucristo. Así que aquel que vos creés que es duro, pero vos querés que Él reciba a Cristo, bueno, esmerate en Él, porque por Él también murió Cristo. Edifica casa y el Señor te va a edificar tu casa.